Las cónicas. Primeramente encontramos la circunferencia. Como definición de circunferencia decimos que es el conjunto de los puntos del plano cartesiano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Los elementos fundamentales que pues se trabajan en esta temática es el centro, que ya sabemos dónde está ubicado y pues ya. Y está el radio, que pues como ya lo hemos trabajado, sabemos que es la distancia que existe entre el centro y los bordes de la circunferencia. Eh, Existen dos situaciones al momento de trabajar la circunferencia. La primera situación es cuando encontramos una circunferencia que tiene un centro 0,0 o en otras palabras un centro de origen. Para, bueno, la operación estándar que se utiliza para hallar la distancia de una circunferencia de centro 0,0 es la siguiente. X al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Acá se puede visualizar la ecuación estándar de esa circunferencia. La segunda situación que se nos puede presentar es cuando la circunferencia ya no tiene un centro 0,0, sino que ahora su centro es h,k. ¿Qué significa eso? Que su centro ya no es centro, la circunferencia ya no tiene un centro de origen, sino ahora sus centros son coordenadas totalmente diferentes a 0,0. La, la ecuación estándar que se utiliza para este caso es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, lo que es igual al radio al cuadrado. Hay que tener dos cosas muy en cuenta antes de empezar a formar la ecuación. La primera es que debemos saber bien eh, cuáles son las coordenadas correctas, o sea, saberlas diferenciar en sí. Y la segunda cosa, o más o menos es una clave, es que es cambiar los signos, digamos. En el plano cartesiano la coordenada del centro pueden ser los dos números positivos. Entonces, al armar la ecuación, esos números que están positivos los vamos a pasar a negativos. Entonces, es una clave que pues va a ayudar mucho y que va a hacer que esto sea correcto. Bueno, el día de hoy les voy a decir qué es la parábola. Bueno, la parábola es la curva abierta formada por dos líneas o ramas simétricas respecto de un eje y en que todos sus puntos están a la misma distancia del foco y de la directriz, que es una recta perpendicular. Bueno, ahora les voy a decir las partes de nuestra parábola. Bueno, el foco es este que vemos aquí, bien ahí como nos lo dice la imagen, es un punto fijo F. La directriz, que es esta línea que encontramos aquí, es la recta fija. Bueno, el parámetro, que es esta línea cortadita que vemos aquí, es la distancia entre el foco y la directriz de la parábola y se le llama parámetro. Bueno, el eje, que es el que encontramos aquí, que va en todo el centro de nuestra parábola, es la recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco y recibe el nombre de eje. Bueno, el vértice,
que es este puntico de acá, es el punto medio entre el foco y la directriz y también se puede ver como el punto de intersección del eje con la parábola. Bueno, ahora vamos a explicar la ecuación canónica centro h, k. Bueno, primero que todo, nos tenemos que dar cuenta que siempre la ecuación va a estar elevada al cuadrado, pero solo una letra de la ecuación, no pueden haber dos como se evidencia acá. Lo segundo que nos tenemos que dar cuenta es para dónde abre nuestra parábola. En este caso nuestra parábola abre hacia arriba, hacia el eje Y. ¿Por qué? Porque lo encontramos en nuestro segundo paréntesis. Y es positivo porque abre hacia arriba de nuestra Y, como se evidencia acá. Aquí está hacia abajo en la parte inferior porque está hacia la parte negativa de nuestro eje Y. Aquí está hacia la parte derecha, que ya nos vamos hasta nuestro eje X, que es porque está en nuestro lado positivo. Y en este lado abre hacia la izquierda porque se encuentra en el lado negativo. Bueno, nuestra ecuación canónica centro 0,0. Aquí no aparecen las mismas ecuaciones por la razón de que nosotros vamos a poner donde está nuestra H y nuestra K nuestros ceros como lo evidenciamos acá. Y al hacer eso los ceros van a desaparecer y vamos a quedar solo con nuestro eje Y o en este caso con nuestro eje X. Y la misma razón de por qué abre hacia arriba es porque se encuentra en nuestro eje Y y es positivo. Aquí abre hacia abajo porque se encuentra en nuestro eje Y negativo. Hacia la derecha porque se encuentra en nuestro eje X. Y aquí se encuentra en nuestro eje X negativo, por lo que abre hacia la izquierda. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención. La elipse, lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia a dos puntos fijos es constante. El primer elemento que encontramos es el foco, que son dos puntos fijos. El segundo elemento es el eje mayor, que es una recta que pasa por los dos focos. También encontramos el centro, que pues ya sabemos dónde está ubicado. Y el siguiente elemento sería el eje menor, que es una línea perpendicular al eje mayor que también divide a la elipse en dos partes. Pues el eje mayor divide a la elipse en estas dos partes y el eje menor la dividiría en estas dos partes. El quinto elemento es el vértice. Es un punto que pasa por el eje mayor y pues toca a la elipse, en este caso sería este, y pues el otro vértice sería el del otro extremo. Y estos dos puntos azules que ven también son vértices, entonces, y son nombrados con letras mayúsculas. La distancia que encontramos entre los dos vértices es llamada 2A, ya que la primera distancia que encontramos del primer vértice al centro es llamada A, y la segunda distancia que encontramos del centro al otro vértice es llamada A. Entonces por eso vendría siendo 2A. Y la distancia que encontramos del el primer foco al centro es llamada C, y la distancia que encontramos del centro al otro foco es llamada C. Entonces también por eso vendría siendo o vendría llamándose 2C. Ecuación canónica de la elipse con centro 0,0. La ecuación que se utiliza es cualquiera de estas dos. Alguna de las características que la diferencia es que siempre al lado de la igualdad, siempre eso tiene que estar en una fracción, siempre tiene que estar como fracción.
Otra característica es que en la parte superior de la fracción siempre tienen que estar las letras, nunca van a estar acompañadas de números y van a estar elevadas al cuadrado. Otra que es muy importante es que siempre esa fracción va a estar sumada. O sea, nunca va a estar con signo de resta, ni multiplicación, ni división. Siempre va a estar sumada. Y otra importante es que debe estar igualdado a 1. Siempre va a aparecer 1. Nunca va a aparecer otro número, sino 1. La diferencia entre estas dos ecuaciones es que, pues como pueden notar, acá la A está debajo de la X. Eso quiere decir que al graficar la elipse, su eje mayor va a estar paralelo al eje X. Y acá pueden notar que la B está debajo de la X, o sea, el eje mayor va a estar paralelo al eje Y. Estas letras, lo que es A o B, siempre van a ser cualquier número. Estos sí pueden cambiar. Las de arriba nunca van a cambiar. Ecuación canónica, centro H, K. Sabemos que esta ecuación se utiliza cuando el centro de la elipse es totalmente diferente a la coordenada 0,0. Lo primero que hay que resaltar es que las letras H, K, A y B son letras que siempre van a ser reemplazadas por números. Bueno, ¿qué significa H y K? H y K son las coordenadas del centro de la elipse. Hay que, tener en cuenta que H siempre irá en el eje X y K en el eje Y. A y B, A es la distancia que existe entre este vértice del eje mayor a este vértice al otro vértice. Y B significa la distancia que hay del vértice, de este vértice, del eje menor a este vértice. Hay que tener en cuenta algo muy, muy importante, es que al momento de que nos den una coordenada, digamos, nos pueden dar una coordenada menos 5,4. Entonces, hay que hacer ley de signos. ¿Por qué? Porque tenemos el menos del número de la coordenada, en este caso el menos del 5, y tendríamos este menos, que ya lo trae la ecuación o la fórmula. Entonces, en este caso, al hacer ley de signos cambiaría totalmente y pasaría a ser positivo. Y pues ya teniendo el número, si ya es un número positivo, pues entonces prácticamente sería dejarlo así. Quedaría con el mismo menos de la ecuación. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias hacia dos puntos fijos siempre es constante. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en esto necesitamos tener un recuadro de manera alargada hacia el horizonte o hacia arriba. Estas líneas que vemos trazadas aquí se llaman asíntotas. Toda hipérbola debe tener dos vértices, bien sea a este lado o a este lado, dependiendo la abertura de la hipérbola. La distancia del vértice al centro la vamos a llamar A. En este caso, la distancia de los dos de vértice a vértice vendría siendo 2A, donde el 2A, es el eje mayor. El siguiente elemento que veremos es el foco. La distancia de un foco al centro se le llama C, donde la distancia de foco a foco es igual a 2C y esta es la distancia focal. Lo que sigue es la línea que trazamos realizando la hipérbola. Esto, como ya habíamos nombrado, esta línea es asíntota, o sea que al trazar la hipérbola esto no puede tocar nuestra línea. Ahora, la ecuación canónica con centro 0,0 tiene por características que esta debe ser una igualdad y debe estar igualada a 1. Debe tener dos variables x y y.
Además, las variables deben estar elevadas al cuadrado. El máximo exponente que deben llevar estas es el cuadrado. Los coeficientes que tienen estas deben tener signos diferentes. Por ejemplo, x positivo, y negativo o viceversa. Para identificar una ecuación canónica con centro 0,0 diferenciada de una ecuación canónica h, k, las variables no deben tener coeficientes y no deben ir acompañadas por ningún número. Tenemos dos ecuaciones. Una de estas dos ecuaciones abre hacia el eje mayor de x y el otro eje mayor de y. Lo que cambia es la posición de x y y. Por ejemplo, acá vemos x sobre a al cuadrado, mientras que acá vemos y sobre a al cuadrado. Debemos recordar que uno siempre debe estar positivo y el otro negativo. Como por ejemplo aquí tenemos a x positivo y a y negativo. Y acá tenemos a y positivo y a x negativo. En la ecuación número 1 el eje mayor será el eje x. Y en la ecuación número 2 el eje mayor será el eje y. Para determinar a simple vista cuál será nuestro eje mayor, solo tenemos que fijarnos en la primera letra que nos aparezca. Por ejemplo, aquí la x y aquí la y. Ahora la ecuación canónica de centro, h, k. En esta podemos encontrar los puntos de referencia en cualquier lado del plano cartesiano, mientras que en el otro lo encontramos en el centro, en 0,0. Recordemos que para reconocer una ecuación canónica de la hipérbola siempre debe estar igualada a 1. Debe tener coeficientes elevados al cuadrado de x y los coeficientes deben tener signos diferentes. En este caso, la ecuación canónica de centro h, k, el coeficiente viene acompañado de un número, pero siempre está elevado al cuadrado e igualado a 1 con signos diferentes. En este caso, el eje mayor lo identificamos igualmente como la anterior y es mirando la primera letra que aparece. Por ejemplo, en este primero el eje mayor vendría siendo el eje x, mientras que en este el eje mayor vendría siendo el eje y. También lo que debemos tener presente es que siempre la letra x va acompañada de la letra h y la y de la letra k. Lo podemos ver en los dos casos, y con k y x con h. Teniendo en cuenta que h y k son nuestros puntos en el plano cartesiano que nos vendrían formando este punto del plano cartesiano h, k. Lo último que debemos tener en cuenta para las dos ecuaciones y guiarnos es que siempre va a estar en el orden A, B. De igual manera, el eje en el que nos vamos a enfocar. Gracias por su atención.